¿Qué es la salud mental? Yo creo que tenemos muchas dudas al respecto y por eso Mónica nos las va a contestar. Mónica, bienvenida. Gracias, Dani. ¿Qué es la salud mental? Bueno, obviamente la gente cree que estar sano es no tener ninguna enfermedad y esto es completamente falso. La salud, no nada más la mental, la salud física es bienestar biopsicosocial, no solamente ausencia de enfermedad. Entonces, una persona tiene que tener un estado de salud desde el punto de vista biológico, psicológico y social. Es decir, alguien puede lucir muy sano físicamente, hacerse estudios y estar perfectamente bien, tener muy buen cuerpo y demás, pero tener muy poca salud mental, digamos. Por ¿no? supuesto, te pongo un ejemplo. Una paciente mía es una mujer sumamente exitosa, tiene un ingreso muy alto, es guapísima, viaja, está muy preparada académicamente, tiene 2 maestrías, varios posgrados, pero nunca sale con sus amigas, no tiene galán, trabaja todo el tiempo, incluyendo sábados y a veces domingos, y el fin de semana y en la noche está con su mamá un rato. Cierto. Duerme 5 horas. Y es una mujer que aparenta ser muy exitosa y carece de salud mental. Es interesantísimo lo que dices. Yo también conozco mucha gente igual, porque a veces relacionamos el dinero o el trabajo o el estatus, ¿no?, con ser feliz al 100%, con tener la mejor salud, cuando para nada. No es así. Mónica, ¿cuál es la diferencia entre psicología y psiquiatría? La psicología no es una rama de la medicina, eso es bien importante. Es el estudio de la conducta humana. Y normalmente los psicólogos estudian la conducta humana normal, no la patológica. Saben algo de la patológica. La psiquiatría es una rama de la medicina que estudia y trata las enfermedades mentales o los trastornos psiquiátricos. De entrada, un psiquiatra tiene que estudiar... Tenemos que ser médicos. Médicos, sí. El psicólogo no, para El nada. psicólogo no. El psicólogo jamás puede prescribir medicamentos, no está capacitado para eso. Y a veces lo hacen, lamentablemente, así ocurre en países tercermundistas. No así. me digas. Sí. Sí, muchas veces se asocian con médicos generales y entre ambos medican a los pacientes. Y la verdad es que esto es de la competencia de la psiquiatría. Somos especialistas en el estudio y el tratamiento de enfermedades mentales. Oye, hablando de los medicamentos, yo he escuchado varias cosas acerca de los medicamentos. Si tú empiezas a tomar un medicamento, ¿qué tanta posibilidad o susceptibilidad tienes a volverte adicto? Ese es un mito de los fármacos psiquiátricos. La verdad es que la mayoría no generan adicción. La mayoría de los medicamentos son buenísimos cuando están bien indicados, ¿sí? El problema es que un tipo de los medicamentos que prescribimos son las benzodiazepinas y eso sí generan adicción, pero déjame decirte que la mayoría de las prescripciones de benzodiazepinas las hacen médicos no psiquiatras, las hace el ginecólogo, el médico internista, y la verdad es que son medicamentos, les llamamos paliativos, porque quitan el síntoma, pero no curan el problema de fondo. Entonces lo que estás haciendo es enmascarar un síntoma. Por ejemplo, se prescriben para insomnio y el paciente empieza a dormir, pero como no cura el problema de fondo, el paciente no va, si lo disfrazas, no va a poder dormir bien sin el medicamento. Es como tomar un analgésico. Si tienes una molestia física y tomas un analgésico, es un paliativo, pero no te está quitando la causa del dolor. Y entonces, ¿qué pasa? Que el analgésico después deja de funcionar y a lo mejor hay un deterioro de la articulación o el problema de fondo. Y así ocurre con la psiquiatría. Cuando hay un problema, un síntoma, tenemos que entender la causa, y lo importante también es que muchas causas son no psiquiátricas de origen. Muchas enfermedades médicas se manifiestan inicialmente con síntomas neuropsiquiátricos. ¿Se puede heredar un mal mental, alguna enfermedad mental? ¿Se heredan, por ejemplo, las depresiones o este tipo de cosas? El tener un familiar con una enfermedad mental aumenta la probabilidad de que tengas una enfermedad mental. No mucho, eso es lo interesante, no mucho. Ahí dependiendo del tipo de patología, hay enfermedades que tienen una penetrancia genética muy fuerte y hay otras que no. Realmente si tienes un papá con algún problema psiquiátrico grave, te voy a poner esquizofrenia, el riesgo de que un hijo lo padezca es menos del 10%, por ejemplo. ¿Cómo distingues una depresión pasajera de una depresión profunda, la que ya requiere medicamentos, digamos? Porque hay mucha gente que te dice, no, estoy deprimido, me siento triste, me siento muy mal. Realmente estoy deprimido porque tengo falta de litio, de químicos en el cerebro, ¿sabes? Lo que pasa es que mucha gente confunde tristeza con depresión. Sí, la tristeza es normal, hasta cierto punto. Si pierdes un ser querido, si las cosas no van tan bien en tu vida, puedes sentirte triste y está justificado. La depresión, para hacer el diagnóstico, es un síndrome.
El paciente tiene que tener tristeza, anedonia o falta de incapacidad para disfrutar actividades placenteras, alteraciones del dormir, en el apetito, falta de energía, pacientes con ideas de culpa, de minusvalía, o se sienten de autoestima, ¿no? Ideas de muerte, ideas de suicidio, así es. Y que estos síntomas se presenten una parte considerable del tiempo, la mayor parte del tiempo, por un lapso mínimo de 2 semanas, y que tengan una repercusión negativa en la vida del paciente. Ok, pues me parece sumamente interesante. Seguiremos platicando. Oye, te veo en la sección de cocina porque vamos a también hablar de cómo se relaciona lo que ingieres, lo que comes, para tu salud mental.